Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Hoy nos reunimos aquí para la séptima sesión del ciclo sobre migraciones al Paraguay a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI. Hoy nos acompaña Sylvain Chouchot con una ponencia sobre la migración brasileña al país hacia fines del siglo XX. Les quiero recordar a todos los presentes que este es un ciclo organizado por el Centro Cultural de España Juan de Salazar, por el Comité Paraguayo de Ciencias Históricas y por mi institución, la Universidad Autónoma de Madrid. Sylvain Chouchot es nacido en Montmorillon, en Francia, en 1971. Es geógrafo especializado en América Latina, investigador del Instituto de Investigación para el Desarrollo, IRD por sus siglas en francés, miembro del laboratorio URMIS, Migration et Société de la Universidad Paris-Cité, el IRD CNRS, las siglas de la institución. Sylvain Chouchot ha publicado Pioneros brasileños en el Paraguay, en francés, en la editora Carthala en 2002, es una obra que fue traducida en el año 2007 con el título Geografía de la migración brasileña en Paraguay. También ha publicado la obra Le Brésil, el Brasil, en la editora Atlante en 2018 y también la obra, les digo, el título en castellano sería Geografía del taller, indumentaria, migración, urbanización en Sao Paulo, y que fue publicada en el año 2019. La línea de investigación actual de Sylvain Chouchot se centra en trabajos sobre el área semiárida de la región nordeste de Brasil. Sylvain, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en este ciclo sobre migraciones al Paraguay. Es un placer contar con tu presencia. Cuando quieras, escuchamos con toda nuestra atención tu ponencia sobre aspectos territoriales de la migración brasileña en Paraguay a fines del siglo XX. Bueno, muy bien, muchas gracias, Eduardo. Agradezco a los organizadores, al Comité Paraguayo de Ciencias Históricas y a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, y en particular a Eduardo Tamayo, que me hizo la invitación a participar de estas conferencias. Entonces voy a presentar un trabajo que hice algunos años atrás, en el final de los años 90, fue un trabajo de una investigación para el doctorado de geografía, y en esta época me concentré en los aspectos de un tipo de migración muy particular en la región sudamericana, que fue una migración pionera, como se decía, de migrantes brasileños en la región oriental del Paraguay. Voy a hablar entonces de esta migración, de su situación, antecedentes y situación en los años 90, y voy a centrarme en sus aspectos sociales y territoriales. La pregunta que voy a intentar responder es cómo la apropiación y la transformación de este espacio oriental del Paraguay ha modificado de forma duradera la sociedad paraguaya como un todo, especialmente a través de sus estructuras territoriales. Este trabajo, como les dije, es un trabajo que hice en el marco de una tesis de doctorado, y en su momento trabajé con datos primarios, con una encuesta en el campo, en el área de estudio, en varios departamentos orientales del Paraguay, haciendo observaciones, entrevistas, en una época cuando no había todavía Internet o Google Maps, ¿no?, para localizar, identificar situaciones territoriales, donde la integración de esta parte de Paraguay era incipiente, era el comienzo de algo que se manifestó con más claridad en las décadas siguientes. Lo que voy a decir, la cuestión más central, la idea más importante que quería pasar es que al paso que se formaba una región especializada en el monocultivo de la soja, se adicionaron varios aspectos de una sociedad muy plural
de una diversidad de actividades, de actores muy interesantes de estudiar en el momento, y eso quería pasarles. Y la idea que se formó una sociedad mucho más diversificada y con sus propias cuestiones y conflictos, pero una sociedad mucho más diversificada que la que en muchos contextos se plantea. Bueno, entonces, como dijo Eduardo, este trabajo fue publicado en Francia en 2002 y después traducido al español. Este libro es disponible en internet, con un link pueden bajar el documento. Y entonces, bueno, para empezar, ¿qué es lo que teníamos al final de los años del siglo, al inicio del siglo del siglo XXI? Teníamos unos datos estadísticos sobre la presencia de la inmigración brasileña en Paraguay, que actualizaba un poco este fenómeno muy desconocido hasta los años 90. Entonces, el censo paraguayo del 2002 nos dio unos elementos interesantes a pesar de la falta de registro, del subregistro del fenómeno. Podemos entender dos o tres elementos. Primero, como ven en esta imagen, este gráfico de la presencia, de la entrada de inmigrantes argentinos, brasileños y coreanos en Paraguay por año, a partir del año 1950. Vemos una presencia que va aumentando de los brasileños a partir de la década de los 60, de la segunda mitad, y una presencia que aumenta, que es bastante fuerte, importante, en toda la década del 70, y que sigue siendo importante en la década del 80 y también 90. Vemos nítidamente que esta población aparece como el flujo mayor en este periodo, y que el segundo flujo que va aumentando en el fin del periodo es el de los argentinos. Y puse para poder comparar también algunos datos sobre coreanos. Pero vemos nítidamente en este gráfico que en esta época, en estas décadas, 3 décadas, los brasileños alimentan el flujo mayoritario de la inmigración en Paraguay. Otro elemento interesante, además de esta concentración en el tiempo de esta inmigración, es como vemos en el mapa siguiente, es una concentración geográfica de esta inmigración. El mapa muestra la población nacida en Brasil en volumen y en proporción. El volumen son los círculos, proporción es el color. Volumen y proporción de la población total del distrito, en 2002 todavía. Vemos también aquí que la inmigración brasileña se concentra en los distritos de la región fronteriza, de la región oriental del Paraguay, principalmente en 3 departamentos de norte a sur, que son el departamento de Amambay, el departamento de Canindeyú y el departamento de Alto Paraná. Algunos otros departamentos ya tienen una inmigración relevante en términos de proporción, pero son los 3 principales departamentos. Eso es un hecho muy específico de esta inmigración, porque otro mapa mostraría también que en estos distritos donde están presentes los inmigrantes, ellos son los únicos inmigrantes del área. O sea, y significa que también abrieron una frontera, ampliaron la frontera de la inmigración dentro del Paraguay, porque los otros migrantes, principalmente los coreanos y en cierta medida también los argentinos, para citar estos 2 flujos, se concentran más bien en áreas metropolitanas como la de Asunción. Bueno, muchas veces cuando se plantea el contexto de esa inmigración, se insiste en los aspectos geopolíticos que son bastante bien conocidos en la época. Quería insistir en una cuestión importante para mí, es la dinámica demográfica de Brasil en este periodo, en este momento. Brasil, a partir de los años 50, como vemos en el gráfico siguiente, entró en una fase de crecimiento de la población muy intenso, que corresponde a la entrada en la transición demográfica,
Y en esta época, Brasil, la población de Brasil pasa en el 1950 de 52 millones hasta 50, 60 años después a casi 200 millones de habitantes. Entonces, en este periodo de crecimiento urbano, vamos a tener también, eso muestra el gráfico siguiente, una inversión de la proporción de población urbana y de población rural. ¿Qué es lo que pasó en esta época? Hubo una fuerte presión fundiaria, una cuestión de crecimiento también demográfico en el campo, con una presión fundiaria muy, muy alta, siempre una concentración del recurso fundiario muy fuerte en Brasil, que tuvo como consecuencia un éxodo rural o una migración interna muy fuerte. Entonces, esta migración interna muy fuerte, una parte sigue hacia las ciudades. Ahí vemos en el gráfico que la población urbana va a crecer muy rápidamente en esta época en Brasil, pero otra parte de esta población urbana en crecimiento va a alimentar una tendencia ya histórica de frentes pioneras, o sea, una colonización de tierras tenidas, dichas como vacías o desocupadas. Y en el mapa siguiente vemos que para intentar contextualizar históricamente la entrada de los migrantes brasileños en Paraguay, vemos en el mapa siguiente que desde la mitad del siglo XIX, Brasil conocía una tendencia a la colonización agraria, colonización rural, según dos flujos distintos. Un flujo histórico que salió del estado de Río de Janeiro, en el sudeste del país, en la parte atlántica, y que que pasó por el estado de São Paulo, muy famoso porque desarrolló el cultivo del café. Y este flujo en el inicio del siglo, vamos a decir, del siglo XX, empezó a entrar en el estado de Paraná y a medida que fue avanzando, se encontró con otro flujo que venía del sur del país, del extremo sur del país, del estado de Río Grande do Sul, y que fue subiendo, especializándose en el cultivo del arroz primero y luego del algodón. Bueno, cuando estos dos flujos, el del norte y el del sur, se encontraron en el oeste del Paraná, asumió una especialización en la soja y una parte de esta población siguió hasta Amazonia y otra parte, casi de manera simple, entre comillas, entró al Paraguay. Entonces, el origen de la migración brasileña en Paraguay es muy asociada a esta progresión de la frente pionera brasileña, de las frentes pioneras brasileñas. Bueno, y vemos en los datos estadísticos siguientes, que son una compilación de los censos de población y vivienda en Paraguay del 62, 72, 82 y 92. Vemos que en los 4 departamentos orientales del Paraguay, Alto Paraná, Concepción, Amambay, Canindeyú, es una selección donde la población más creció y donde la población brasileña también creció. Vemos un crecimiento muy fuerte de la población, en gran parte, no solamente, pero en gran parte debido a la inmigración brasileña, con tasas de crecimiento muy altas. Hay que recordar también que en esta parte del siglo la población paraguaya era todavía en fase de crecimiento, pero inicial, y en los años 90 la población paraguaya alcanzaba unos 4 millones, con una fuerte concentración en el área central, en la región central, departamento central, o sea, Asunción y sus afueras, y algunos departamentos al oriente, al este de la ciudad de Asunción. Pero obviamente había poca población en los departamentos orientales.
Bueno, para confirmar, cuando llegué en la región, intentando entender la dispersión de las colonias de los migrantes en Brasil, de brasileños en Paraguay, había indicios de su avance rápido, pero poca información concreta sobre dónde, cómo y quién. Recuerdo que no había mapas de la región, solamente mapas editados por el ejército de Paraguay, mapas topográficos, pero nada sobre presencia humana o sobre colonización reciente. Entonces, circulé por la región y por entrevistas y paseando por colonias y colonias en los departamentos que investigué, conseguí hacer entrevistas y reconstituir esta historia reciente de una ocupación, de una colonización de los departamentos orientales. Y el mapa siguiente muestra el lugar de residencia de los inmigrantes brasileños y de los hijos de inmigrantes brasileños antes de su entrada al Paraguay y presentes en el territorio paraguayo en 1998. O sea, cuando hice esas entrevistas en el 98, pregunté a los inmigrantes dónde vivían antes de entrar al Paraguay. Y hice estas entrevistas en los 4 puntos señalados, uno en Concepción, otro en la región de La Paloma en Canindeyú, el tercero en el departamento de Alto Paraná, la región de Santa Rita, y el cuarto en el departamento de Caazapá, en su región oriental. Entonces, ¿qué decían? ¿Dónde vivían los migrantes que encontré en la época? Vemos aquí en el mapa una concentración muy fuerte de los migrantes en el área grande de frontera, en el estado de Paraná, en la parte occidental, en la parte occidental también de Santa Catarina, y un poco de inmigrantes habían residido en el norte-oeste de Río Grande do Sul. Entonces vemos una concentración bastante importante de esta migración en una zona fronteriza ampliada antes de entrar al Paraguay. Eso es el indicio de una trayectoria probablemente a pocos fueron avanzando hasta entrar en Paraguay. Y cuando les pregunté a esos migrantes dónde habían nacido, que es el mapa siguiente, vemos una localización distinta, lo que indica justamente lo que decía, que esa inmigración hacia Paraguay fue una trayectoria migratoria por etapas, que empezó por algunos en estados brasileños muy lejanos, como Bahía, y que poco a poco fueron aproximándose del área de colonización de Paraguay, por etapas sucesivas. Algunos migrantes habían tenido como 6, 7, 8 etapas lugar de residencia antes de residir en Paraguay. Toda vez eran lugares de residencia donde eran agricultores, pequeños agricultores. Bueno, una vez en esta región de colonización, vemos cómo se ocupó este espacio. Aquí tenemos un mapa de la colonización de la región oriental entre 1960 y 1980. Aquí compilé los trabajos que ya existían sobre esa inmigración, principalmente de geógrafos alemanes y franceses, que habían hecho trabajos en los años 70. Las áreas de ocupación son un poco grandes, pero da una indicación de cómo había unos brotes de colonización en la época, y los brasileños van a aumentar esta lógica, ampliarla mucho más que lo que existía antes. Vemos entonces que la colonización agraria rural en esta época, en el 60 y en el 70, funciona a partir de una difusión siguiendo los ejes de comunicación, principalmente a los caminos. En la región oriental, en la época, no había todavía ejes asfaltados, salvo la línea 1 que va de Asunción a Foz de Iguazú, a Ciudad del Este, que fuera el primer eje oriental asfaltado construido
en esta segunda mitad del siglo XX. Entonces, una progresión a lo largo de los ejes de comunicación. Y pocos años después, bueno, yo me limité en el área estrictamente demográficamente ocupado y llegué a esta conclusión de una ocupación, como el mapa lo muestra aquí, una ocupación, el poblamiento brasileño de la región oriental a fines de los años 90. Entonces vemos que principalmente los migrantes ocupaban el departamento de Alto Paraná, la parte oriental del departamento de Canindeyú y parte, en una proporción menor, parte del departamento de Amambay. Bueno, recuerdo que este mapa se hizo antes del mapa que mostré al inicio, mapa estadístico, que fue una confirmación de estos datos porque son datos del 2002, y este mapa lo hice en el 98, antes de que tengamos datos estadísticos confiables. Para entrar más en detalles, ¿cómo funciona entonces esta ocupación, este poblamiento brasileño del Alto Paraná y Canindeyú a fines de los años 90? Como les dije, por entrevistas y por observaciones de campo, fui reconstituyendo la lógica, la progresión de la inmigración y la fundación de pequeñas colonias de agricultores. Entonces, en estos dos mapas, para los dos departamentos de Canindeyú y Alto Paraná, pueden ver dónde se espalhan, cómo se distribuyen las colonias de brasileños y cuándo fueron fundadas, en qué época, años 60, 70 o 80. Y vemos que no es tanto el número de colonias que va aumentando en las últimas décadas, 70, 80, sino que sería el número de habitantes, porque ya existe una estructura territorial de poblamientos que se va a desarrollar un poco, pero lo que va a modificarse mucho son los volúmenes de población. Bueno, un elemento importante, a pesar de que es siempre difícil asociar la progresión de una marcha de colonización agrícola a elementos naturales, pero en la época era bien nítido, bien claro, que los agricultores buscaban tierras ricas, tierras forestales, que tenían la fama de tener suelos ricos, suelos basálticos derivados de substratos basálticos, llamados terra rocha, como decían los brasileños. Son suelos profundos, de un color muy, muy oscuro y propicios para la agricultura intensiva. Entonces, en su gran mayoría, los colonos se instalaron en sectores forestales, de la floresta atlántica de la región oriental. Y en esta época, en los años 80, 90, este determinismo natural es muy fuerte porque todavía no se tenía unas semillas de soja híbridas que permitan el cultivo de la soja en áreas de sabanas. Esto apareció en los años 80, 90 y tardó un poco en difundirse. Y en la época realmente los que querían llegar al cultivo de soja buscaban más tierras forestales y los que se dedicaban más a la ganadería se quedaban con las tierras de menos cualidad, tenidas como de menos cualidad, de las sabanas. Bueno, no entré en el detalle en la cuestión de la diversidad de agricultura, pero es muy importante, eso es uno de los resultados de este trabajo, es que al final me enfoqué muy poco en el cultivo de soja. Es un tema importante, pero lo interesante es que en esta época todavía la lógica pionera funcionaba con una sucesión de usos agrícolas
distintos. Primero entraban los pequeños agricultores que desmontaban y segundo, contratos de arrendatarios o de medieros, dejaban al fin de 4 o 5 años una tierra que no les pertenecía a propietarios que iban acumulando extensiones de floresta y que las recuperaban prontas para semear soja. Pero había una gran diversidad de agricultura y lo que predominaba era una pequeña agricultura familiar, de subsistencia. Y la soja iba ganando espacio, pero fue un proceso, no fue de inmediato. Y eso creaba también problemas sociales, de expulsión de tierra, de derecho a cultivar, muy agudos en la región. Los sojeros no entraban sin la participación de estos pequeños productores, que también eran brasileños. Y entonces en este mapa, en esta imagen satelital, eran los primeros que se conseguían en la época de 96. Vemos muy bien 3 tipos de uso de suelo. En el centro un poco a la derecha, hacia el río Paraná, vemos un área con parcelas más amplias, de color más oscuro. Eso es típicamente el monocultivo mecanizado. En el caso puede ser soja en el verano o girasol o trigo en el invierno. Entonces aquí ya tenemos, se ve en la fotografía, ya tenemos una actividad agrícola, un monocultivo mecanizado. Les hablé de una agricultura de autoconsumo, agricultura familiar. Al oeste, un poco más al norte, tenemos un detalle que es típico visualmente de los asentamientos. Había todavía en esa época asentamientos en la región y que iban compitiendo con el avance del monocultivo. Se instalaron, estos asentamientos eran brasileños, se instalaban en el movimiento de la colonización, pero dentro de este movimiento con varios actores sociales había una competición y obviamente un predominio muy fuerte del monocultivo de los granjeros como los llamaban. Más al norte, más cerca del río Paraná, un área de ganadería, también típica visualmente del área de ganadería. Entonces, y en la época la ganadería era en su mayoría semi-intensiva, extensiva, semi-intensiva, era muy pocas veces intensiva. Bueno, después de reconstituir la historia migratoria de esta área, después de identificar varios tipos de uso de suelo, de tipos de agricultura, propuse un mapa de ocupación de suelos, de ocupación de espacios rurales en la zona ocupada por brasileños. En el final de los años 90 es el mapa que sigue. Muy importante también porque teníamos una imagen de una frente de sojeros que iban sin apoyos, sin complementariedades, y que era una lógica muy rural, muy agraria. Y es muy importante insistir en el hecho de que en esa época también esta sociedad en movimiento que avanza en la región oriental de Paraguay se organiza mediante la formación y la estructuración de una red de pequeñas colonias, de pequeñas ciudades, brasileñas también o mixtas, como las llames, es decir, donde vivían tanto paraguayos como brasileños, pero esta área funciona, no conseguía funcionar sin la articulación, sin la presencia de estos pequeños centros urbanos, porque una actividad de exportación implicaba
la entrada de muchos entrantes, no solamente para la agricultura. Había mucha mano de obra, mucha circulación, mucha construcción, o sea, muchas actividades relacionadas no solamente con la agricultura, pero con el avance de esta población, de esta frente pionera. Y esto todo se articulaba gracias a una estructura urbana de información muy importante que realmente va a reestructurar la estructura, la red urbana paraguaya en la región oriental. Tradicionalmente había muy pocas ciudades en Paraguay y una red urbana muy concentrada en la región de Asunción y pocos centros urbanos secundarios. Esta inmigración brasileña va a ayudar a la formación de una red de pequeñas ciudades que va totalmente reconfigurar esta red urbana paraguaya. Principalmente porque el eje tradicional entre Asunción y Encarnación no es el principal eje, se va a desarrollar un eje entre Asunción y Ciudad del Este y también un eje de urbanización a lo largo de la frontera, a unos 50-100 kilómetros al interior del país, al oeste del río Paraná, una red también de pequeñas ciudades que van a articular la región oriental del Paraguay al sudeste de Brasil. Esto entonces fue una evolución muy marcante y es un papel de las ciudades. Hablando en estas pequeñas colonias, hice un estudio más detallado de una de ellas, que es la ciudad de la colonia en la época de La Paloma. Bueno, no existían mapas, ni fotografías, ni planos, entonces tuve que medir todas esas calles, reconstituir el mapa con una fita de esta ciudad y ese el levantamiento de los comercios, de las actividades, de las viviendas. Un censo local de esta ciudad de La Paloma, que me pareció muy interesante porque en plena zona de colonización convivían en esta colonia una población paraguaya que venía también de otros lugares de Paraguay y una población brasileña. Entonces, demostraba también todos los conflictos, y no solamente los conflictos, las complementariedades de estas dos poblaciones en esta área, en esta zona del país en construcción. Entonces, mucho más allá de la temática del conflicto, claro que habían conflictos basados en la tenencia de la tierra, en los derechos en varios aspectos, pero había una sociedad que se organizaba también localmente. Y aquí describí el proceso de formación y crecimiento de esta ciudad, donde la función principal era articulación del área rural en torno, pero donde había también en el eje central una parte comercial, una parte de apoyo más técnico a las actividades agrícolas, y una parte residencial con comercios, con su vida, con la vida de una pequeña localidad. Y también había en el sur, esta es la zona 5 en el mapa, una colonia, un asentamiento que se llama Jamaica, y donde también se pudo observar cuestiones de la actualidad de esta sociedad, de la organización social de esta población, de esa inmigración en el oriente, en el Paraguay oriental. Bueno, esas varias escalas, estos varios temas me permitieron también proponer un modelo, un esquema de organización territorial de la zona oriental, y fue esta propuesta que resumí en el mapa siguiente, que es un proyecto de formalización, de una propuesta de formalización de la recomposición territorial del Paraguay oriental, consecuencia de esta migración brasileña. Dos elementos quizá importantes, la nueva polarización del territorio paraguayo, polarizado por el sudeste brasileño, cuando históricamente era por
Argentina, vía el eje Asunción-Encarnación, y la segunda es la articulación de una zona de actividades en plurales, no solamente agrícolas, y un foco de crecimiento demográfico en el extremo oriente del Paraguay, organizado, articulado por una red de pequeñas ciudades. Bueno, creo que expuse más o menos los principales elementos que quería exponer. Solamente para terminar y actualizar, bueno, y dar algunos elementos, ¿no? Para tal vez quizás suscitar un interés más actual hacia esta cuestión de la colonización, enfocando tal vez el aspecto más ambiental, ¿no? Vemos en el último mapa, que es una captura de pantalla en Internet del site Global Forest Watch. Vemos aquí la progresión, el área rosado es la progresión del del desmonte en Paraguay. Si miramos bien, vemos que la parte oriental que estudié ya está totalmente colonizada, y vemos que el periodo abarcado aquí es 2001-2021. Vemos que el área de desmonte en esta época, en estos 20 años, es más el área central de la región oriental de Paraguay, o sea, entre esta ruta asfaltada que va de Caguazú, Coronel Oviedo, hacia el norte, hasta Ibillau, ¿no? Es la principal, un área de desmonte muy fuerte, y obviamente el Chaco, que es hoy realmente dentro de América Latina un área de desmonte muy preocupante, donde la colonización agraria, mucho más rápida, porque las facilidades técnicas hoy permiten desmontar y progresar, avanzar mucho más rápidamente en la colonización. Entonces el Chaco paraguayo es una de las áreas más frágiles, ¿eh? Una área de biodiversidad y de ocupación humana de pueblos indígenas, también más bajo la presión de esta colonización, de esta frente tanto de soja como de ganadería intensiva. Bueno, muchas gracias. Bueno, Silván, muchísimas gracias por la exposición. La verdad que creo que es un tema muy interesante, seguramente para toda la gente que lleva unos años trabajando justamente la cuestión de la migración brasileña al país, que en Paraguay hay bastante gente que lo ha estudiado. Esta etapa seguramente hoy en día constituye un episodio de lo que ellos consideran los antecedentes de cómo trabajan ahora la migración, y yo creo que merecía mucho la pena precisamente traerla a un ciclo como este, donde hemos visto migraciones de diferentes países y regiones del globo al Paraguay en épocas muy distintas y muy distantes también cronológicamente y también espacialmente, porque hemos visto migraciones tanto urbanas en Asunción o Ciudad del Este u otras ciudades del país, como migraciones en la zona sur, migraciones en el Paraguay occidental, en el Paraguay oriental. Y bueno, en este caso, bueno, pues hacer notar que nos has hablado de una migración brasileña, aunque nos has hablado un poco al comienzo de esos antecedentes en la segunda mitad del siglo XX, principalmente has centrado en los años 90, ¿no? En esa encuesta que hiciste tú, que ahora va por ahí mi primera pregunta, en el año 98, ¿no? Y el censo que también utilizaste que mencionaste del año 2002. Esa quería ser un poco mi primera pregunta. Quería retrotraerme a hace unos 25 años, cuando hiciste esa encuesta en Paraguay a la migración brasileña. Quería preguntarte un poco cómo fue aquella experiencia, cómo organizaste el trabajo, la sistematización de todo ese proceso, el trabajo de campo, que es fundamental en cualquier proceso de investigación, y que seguramente haya estudiantes que ahora nos están escuchando y que
tengan también pues, entre manos un trabajo parecido en la actualidad y a la que seguro, gente a la que seguro le va a venir muy bien tu experiencia y tus consejos en una tarea tan ingente como preguntar en áreas tan extensas, organizar una encuesta en áreas extensas sobre este tipo de cuestiones. Okay. El estudio lo hice en 2 años, en el 97 y el 98. En 97 me quedé 2 meses en Paraguay y en el 98 6 meses, 7 meses. Y el trabajo de campo lo hice en esta época. El primer año llegué a Asunción, obviamente, y fui directamente a la región oriental. Hice algunos contactos en Asunción, en particular con Tomás Palau, que había hecho un estudio sobre la región oriental con una colega y que era para mí la principal base de trabajo. No había una localización, era más un trabajo sociológico sobre la cuestión de los conflictos, la pequeña agricultura y, bueno, esta lógica de ocupación y de cambio del uso, ¿no? De expulsión de la pequeña agricultura. Pero eran de los años 70, si recuerdo bien, 80, inicio de los 80, y había cambiado mucho. Entonces, hacía falta actualizar y describir. Y como dije antes, no había fotografías satelitales, no había Google, no había nada. Y los mapas que teníamos de la región eran mapas topográficos del ejército, porque el departamento de geografía en Paraguay en la época era el ejército, no había geografía en la universidad. Entonces, muy poca información teníamos. Algunos geógrafos habían hecho un trabajo en los años 60, pero era muy distante de la realidad, porque había cambiado el escenario mucho. Entonces fui al oriente y, bueno, fui a una colonia en autobús y empecé a hablar con las personas. Fui a Santa Rita, fui a La Paloma, a Catuete, y hablando con la gente, haciendo entrevistas, me decían, en tal lugar hay inmigrantes, en tal lugar hay inmigrantes, llegaron a tanto tiempo. Iba cruzando testigos, declaraciones, entrevistas, y poco a poco hice un relato, ¿no? de cómo había sido esta ocupación, cómo era el proceso. Muchas veces llegaba alguien con... El centro de la colonia siempre era un comerciante, ¿eh? Eso era clave siempre. Era alguien que tenía un auto, un medio de transporte, y que aseguraba a todos los agricultores pequeños por este medio de transporte. Porque tenía alimentación, medicamentos, y podía comprar la producción y venderla, encaminarla hacia el mercado de compra. Entonces, estos intermediarios sí conseguían organizar y orientar mucho la progresión de la colonia. Y los pequeños agricultores venían de Brasil por escuchar que había espacio, tierra libre o barata en la región, y había también quien compraba y dejaba sin cultivar, y cuando conseguían una mano de obra, hacían un contrato de arrendatarios y decían, puedes cultivar para tu autoconsumo, pero una parte la dejas para ganadería o para soja. Al inicio el cultivo de exportación no era soja, era menta. Fue solamente después de un tiempo que la soja se impuso. Y bueno, con el tiempo se perfeccionó esa lógica de cambio de uso, de apropiación, y fue mucho más rápido. El desmonte se hacía no por el fuego y con hacha, sino con tractor, y así va, ¿no? Pero es una lógica compleja y realmente solamente se conseguía entender con el trabajo de campo. Y después de hacer de viajar por la región, ¿no? En autobús, colonia por colonia, elegí unos puntos de entrevistas más detalladas, ¿no? Los 4 puntos que mencioné en Concepción, en Canindeyú, en Cazapá y en Alto Paraná. Y hice un estudio más detallado de una colonia, que es la colonia de La Paloma, donde me quedé 1 mes y medio en el lugar,
haciendo entrevistas y trabajo de campo. Pero bueno, realmente era una forma de trabajar en los años 90, ahora es distinto. Muchas cosas que hice no serían necesarias hoy. Y no sé, Sylvain, si quizá encontraste frenos o algún tipo de dificultad a la hora de realizar todas esas entrevistas, porque de alguna manera, bueno, esa población que estaba ahí asentada quizá también podía tener algunas reticencias en algún momento a contestar tus preguntas. No sé si toda la comunidad o si quizá pudiste, con el paso del tiempo, detectar algunos vacíos que hubieran podido dejar tus entrevistas, porque quizá las reticencias de la gente a contestar sobre algo o algo que tú mismo preferiste no tocar. ¿Qué dificultades o qué frenos encontraste a la hora de realizar las entrevistas en aquella época? Creo que me beneficié. ¿Ah? Fue útil para mí ser extranjero, ¿eh? Ni paraguayo ni brasileño. Entonces era un elemento de sorpresa para las entrevistas y la gente contestaba un francés, parecía un poco extraño para ellos. Entonces, dificultades para hacer entrevistas no he tenido. El más complicado fue el transporte, la circulación en la región, porque fue un año de niño, justamente, y en algunos momentos fue bastante difícil llegar a colonias, ¿no? Bueno, porque no había asfalto en la época. Se empezaba en algunos lugares cerca de Catuete, pero muchas colonias eran difíciles de acceso. Y tuve algunos problemas también con algunos políticos de unas colonias, ¿no? Había una tensión ya y había bueno, cuando hice entrevistas sobre qué hacían los comerciantes, que algunos entendieron que quizá intentaba conseguir informaciones un poco delicadas. Entonces, en algunos momentos sentí algunas dificultades, pero nada muy fuerte. Y es importante también decir que hice entrevistas no solamente con agricultores. Bueno, elegí una muestra de sojeros, granjeros, como se llamaban, una de pequeños agricultores brasileños y algunos paraguayos. En la época hacían cultivo de autoconsumo y un poco de algodón. Y también hice bastante entrevistas con comerciantes y con, bueno, habitantes que no eran del área de la agricultura. Había, por ejemplo, muchas mujeres en el servicio doméstico, brasileñas. Había también gente que trabajaba en el comercio, los pequeños comercios de las colonias. Había gente que trabajaba también en la construcción, porque había una dinámica de construcción muy importante. Y esa población en gran parte venía de Brasil. Entonces había un mercado de trabajo bastante amplio. Y eso se verificó en el censo 2002. Cuando hemos tenido los datos del censo 2002, puede verificar que, por ejemplo, si entre los que nacieron en Brasil, los inmigrantes brasileños que vivían en estos departamentos, la mitad trabajaba en el sector de la agricultura, 7% trabajaba en servicio doméstico, mujeres principalmente. Entonces significa que las mujeres que no vivían por cuenta de sus maridos, es una forma de decir, porque claro que eran parte de la unidad de producción, ¿no? Pero no aparecían como tal en el censo. O sea, muchas mujeres solas trabajaban en el servicio doméstico. Entonces, había una migración también de inmigrantes, vamos a decir, humildes, pobres, porque es importante recordar que en la época el salario mínimo en Paraguay, en guaraníes, era un poco superior al salario mínimo en Brasil. Pero obviamente el costo de vida en Paraguay era más bajo, más accesible. Entonces había una inmigración, era un esquema migratorio un poco raro, porque un país que menos desarrollado como Paraguay atraía un país
población de un país más desarrollado como Brasil, en pleno boom también, en crecimiento. Pero la estructura de los sueldos en Brasil, la gran desigualdad de los sueldos en Brasil hacía con que había una población muy pobre, mucho más pobre, y que con un salario mínimo en Paraguay conseguía vivir un poco mejor. Entonces, esa era la realidad también de esta colonización. Ahora se ve mucho como la llegada de grandes productores que cultivan, es una realidad. Modificaron totalmente el paisaje del oriental. Son campos agrícolas de monocultivo, muy monótonos, desapareció la floresta, todo esto. Pero hubo un periodo, justamente el final de los últimos 20 años del siglo XX, donde se organizaba una sociedad muy con muchos matices, no encuentro la palabra, muchos elementos y particularidades, ¿no? Y eso hacía su interés también. Bueno, Silván, te has adelantado algunas preguntas que tenía ya con esta respuesta que nos has dado, pero luego voy a pasar a esas, un poco el perfil social y cosas de las que nos acabas de mencionar, pero quería retrotraerme un poquito por empezar hacia el principio. Has hablado, y colocamos aquí ahora el gráfico, esa población brasileña, esa migración brasileña que viaja al Paraguay, que sobre todo aumenta mucho a lo largo de los años 70, hasta más o menos 1980, y a partir de ahí parece que se estabiliza e incluso desciende. Yo te quería preguntar, aunque es verdad que eso es parte de los antecedentes de tu investigación, te quería consultar si habías detectado los motivos que podía haber detrás de tanto incremento en los años 70 y luego esa contención, digamos, de la migración brasileña hacia el Paraguay ya a partir de los años 80, y entiendo que también en etapas posteriores. Bueno, es difícil decir que realmente disminuye la población, no disminuye, el ritmo de entrada disminuye un poco, pero como ya están aquí, tienen hijos, la población no necesariamente nacida en Brasil, pero los hijos de brasileños nacidos en Paraguay, que son paraguayos, aumentan. Para la población paraguaya y para la población brasileña inmigrantes, eso es un crecimiento de la inmigración. Para un demógrafo no es inmigración, porque nacieron en Paraguay, son paraguayos. Pero para la sociedad y la configuración social de la época, son brasileños. Entonces, eso también fue una dificultad, es un tema que tocamos con colegas bastantes veces, que los hijos de los brasileños, que los llamaban de brasiguayos, que un término que nunca me contentó, nunca me gustó esta palabra, los brasiguayos eran paraguayos, ¿no? Pero hubo un tiempo bastante largo para la sociedad paraguaya para aceptar esa inmigración como una población residente y paraguaya. Cierto que tenían padres brasileños, pero eran paraguayos. Entonces, ¿cómo definir esa inmigración? ¿Quién la define? ¿Cómo se percibe? Esto fue un tema importante. Ahora, el volumen, casi 500.000 brasileños nacidos en Brasil, según mi estimación, en la época, años 95, 97, más o menos. Medio millón, la población de Paraguay era menos de 5 millones, entonces 10% de la población son inmigrantes brasileños. Es mucho, era mucho, y muy localizado. Y es cierto que en esa área del Paraguay se hablaba casi todo el tiempo, no siempre, pero se hablaba mucho en portugués. Eso es cierto. Y entonces disminuye la población porque a varias causas. Primero, la dinámica pionera, no hay tantas tierras, o si hay, son más caras. Hay el movimiento de democratización también en Paraguay, que hizo con que la tolerancia hacia esa inmigración, que era muy conectada con una tolerancia del régimen Stroessner, no solamente, pero Stroessner
había dejado abierto la frontera, para algunos, no todos, pero para algunos. Entonces se modifica el contexto político y hay una cierta excitación, no es tan fácil, no es tan obvio, no es tan fácil entrar a Paraguay y quedarse. Y otro elemento también es que, Brasil también entra en una fase de, no es que se estabiliza la población, pero la cuestión rural, fundiaria, se modifica también y se abren también nuevos espacios de colonización en el Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, entonces en el Cerrado y en Amazonia. Y también hay un efecto de selección de los migrantes, porque creo que después de un tiempo, como intenté explicar, la colonización, el discriminante es más el dinero y la potencia económica y la facultad técnica. En los primeros años, los grandes productores necesitaban los pequeños para el desmonte, un desmonte progresivo, con el pasaje por una producción de una diversificación agrícola. Entonces, esa especialización se hacía poco a poco con la ayuda de pequeños agricultores. Después de un tiempo, no. Compran, mandan máquinas muy potentes, desmontan y plantan soja. No necesitan tanta población agrícola. Es lo que se observa en cualquier parte del mundo. Ahora en Paraguay, los espacios más agrícolas, donde las extensiones de agricultura son las mayores, son también espacios donde hay pocos agricultores. Estados muy productivos en Brasil también tienen poca población de agricultores, porque concentran mucha tierra. Obviamente, en la época, una gran propiedad era de 100 hectáreas. Hoy, ¿cuántos hectáreas son? ¿1000, 2000? O sea, hubo un fenómeno de facilitación de la colonización por razones financieras y técnicas, y una concentración fundiaria. Y creo que, no conozco bien, pero es un tema interesante. Creo que la colonización en el Chaco se hizo por colonos paraguayos y brasileños, pero con una ocupación demográfica muy limitada. Justo, Silvana, has hablado de esa modificación del contexto político paraguayo, que era un poco la pregunta que yo quería hacerte, que tiene que ver no tanto con el control administrativo desde Paraguay, vamos a hablar desde Paraguay, aunque también te voy a preguntar por el brasileño, pero inicialmente desde Paraguay, el control administrativo que había de esos flujos migratorios desde Brasil a la frontera con Paraguay, a todo el territorio fronterizo, sí cambió el control administrativo en los años 80 con relación a los años 90. Ya no solamente esa tolerancia que has hablado un poco de diferente entre el régimen estronista y el periodo de la transición o el periodo democrático paraguayo, sino inclusive si eso llegó a tener en términos estadísticos, demográficos, desde lo administrativo en Paraguay, un reflejo claro, un mayor interés por controlar, mayor interés por registrar, algo similar a eso. Es un tema delicado, porque no hablé de esto, pero obviamente, y hubo estudios sobre esta cuestión, hubo expulsiones macizas de inmigrantes brasileños en los años 90. Y hubo en particular un foco donde se expulsaron bastantes migrantes que fueron rechazados al otro lado de la frontera, o sea, de Paraguay a Brasil, y en Brasil después querían rechazarlos nuevamente. Eso en el área de Nuevo Mundo, en el Mato Grosso do Sul. Fue un episodio que tuvo bastante eco en la imprensa, donde se identificó el problema de los brasiguayos, que no tenían tierra, eran rechazados de Paraguay, rechazados de Brasil porque eran agricultores pobres, rechazados también del sistema agrícola porque justamente la soja no necesitaba más su mano de obra, y entonces eran personas sin tierra y sin derechos, pero brasileños.
Y el gobierno brasileño también hizo un juego muy ambiguo, más que ambiguo, muy injusto hacia esta población. Bueno, y en esta época también había un fenómeno de democratización en Paraguay, también que pasaba Paraguay por una transición demográfica y había una demanda por tierra muy fuerte. No sé si existía todavía el IBR, Instituto del Bienestar Rural, que se suponía que podía organizar programas de colonización de tierras devolutas, como se llamaban. Entonces había una demanda también de redistribución de la tierra y un cuestionamiento lógico. ¿Por qué brasileños entran en el país cuando hay una falta de tierra en Paraguay? Plantear la pregunta no significa que se puede resolver fácilmente, porque había mucha corrupción, las expulsiones también de brasileños se hacían por motivos de corrupción también, había mucha gente que robaba la tierra de los brasileños, que las vendía una, dos, tres veces, entonces había una industria de la inmigración de la que se aprovechaba mucha gente deshonesta. Y en este contexto el aspecto político era muy delicado. Era una región también donde la presencia administrativa era tenue. Eran regiones nuevas. El poder político, la administración, acompañaba la situación más que la controlaba. ¿Hubo algún tipo de intento del gobierno brasileño por tener controlado el flujo migratorio que iba hacia Paraguay? ¿Dónde se estaban asentando? ¿Estaban recogiendo ese tipo de datos estadísticamente o quedaba de alguna manera más en una nebulosa como un fenómeno social más sin control? No, de lo que observé y acompañé, Brasil no se preocupó nada de la situación de esta población, dejó esta inmigración ir al Paraguay y no se preocupó más, tanto que cuando algunos volvían, no los querían tampoco. Muchos eran gente sin tierra o pequeños agricultores, trabajadores, pero en la temática de la época, hoy parece un poco histórico, exótico casi, la cuestión fundiaria, la cuestión de la tierra, pero en los años 80 y 90 en América Latina era una cuestión central, muy, muy sensible. Y quien hoy conoce la América Latina o que es más joven, difícilmente imagina lo central que era el tema de la reforma agraria, por ejemplo. Brasil abandonó el tema de la reforma agraria bajo el gobierno Lula, en los años 2000, pero hasta el inicio de los años 2000, la reforma agraria era un tema central de la política y muy polarizado, muy problemático. Y entonces, cuando una parte de brasileños sin tierra iba a Paraguay, bueno, Brasil dejaba esta cuestión social sin dificultades. Y no, el interés en la época, el mayor interés de Brasil en la región era Itaipú. Brasil tenía interés en mantener una cooperación con Paraguay por causa de Itaipú y manejaba, bueno, Brasil es un gigante que siempre se impuso mucho en Paraguay, sabemos bien, ¿no? Bueno, y de cierta forma dejar estos inmigrantes a Paraguay fue también ampliar su área de influencia, porque realmente no entramos en detalles, pero la economía paraguaya bueno, fue totalmente captada por Brasil en esa época. Y la dependencia de Paraguay hacia Brasil nació en esta época, como consecuencia de esta inmigración y como consecuencia de los acuerdos bilaterales, específicamente Itaipú, que es la misma época. Pero no, Brasil no tenía una actuación específica hacia estos migrantes.
Es un tema bastante común, ¿eh? Los países cuidan muy poco de sus emigrantes, muy poco. Paraguay lo hizo un poco, unos 10 años, tener una política para los emigrantes, pero eso ocurre poco y ocurre con países que tienen una fuerte inmigración, que es el caso de Paraguay, pero Brasil nunca ha tenido así una política hacia emigrantes marcada o relevante. Y bueno, bajando un poco de ese nivel ya del Estado, de los gobiernos y el control administrativo, a ese perfil más social que habías mencionado tú en alguna de tus respuestas anteriores y que yo quería incidir un poquito ahora. También, teniendo en cuenta que lo has mencionado un poco, has hablado de que eran pequeños agricultores, pero bueno, quería, si pudieras de alguna manera completar un poco y centrarlo, ese perfil social de todo ese grupo de migrantes brasileños que fueron en esa época al Paraguay. ¿Qué tipo de perfil familiar había? Si estamos hablando sobre todo mayoritariamente de hombres que viajaban solos o viajaban la familia, mujeres, también nos has hablado de mujeres que trabajaban en el servicio doméstico, aquellas sobre todo que no estaban dentro de una unidad familiar, me ha parecido entender, una unidad familiar un poquito más amplia, un poco también el perfil etario de edades o los trabajos, entiendo que la mayoría tenían relación con la agricultura, que nos lo has comentado, no sé si aparte de conocimientos o de formación o capacitación en agricultura, había algún otro tipo de oficio que conociesen mayoritariamente o que se necesitara en los lugares de asentamiento y fuese también común. No sé si pudieras hablarnos un poquito para cerrar ahí ese perfil social de toda esa migración, también incidiendo un poco en la cuestión de género también. Bueno, nuevamente, no teníamos datos estadísticos, entonces me refiero a entrevistas y un protocolo de entrevista de encuesta no representativa, pero justamente intenté captar la diversidad de los perfiles sin tener una representación una buena representación, ¿no? Además, una diversidad. El perfil etario clásico de una migración, población en edad joven de trabajar, 25 a 35 años, una gran parte. Pocos viejos y pocos jóvenes. Es enganador porque había muchos jóvenes, pero una buena parte habían nacido en el país, no eran brasileños, eran paraguayos, porque el derecho de suelo también es vigente en Paraguay. Entonces, una población joven, trabajadora y agricultora. Y tenían, muy pocos eran propietarios, eran arrendatarios. Y arrendaban, la medida en la época era el alquiler, porque utilizaban medidas brasileñas, ¿no? Había esa cosa de mezclar las dos lenguas. Y el alquiler en la región creo que eran 2,4 hectáreas, algo así. Pero en media tenían 2, 3, 4 hectáreas de cultivo, un poco de floresta, muy poco, y algodón, milho, maíz, perdón, maíz, feijão es poroto y mandioca, ¿no? Entonces era una agricultura de alto consumo, eran poblaciones muy pobres, ¿no? Habitación muy sencillas, típicas de esa región, ¿no? De madera, muy sencillas. Obviamente no había agua encanada, no había, servicios básicos, ¿no? Y como les dije, trabajaban por sistema de contrato de arrendamiento y dejaban, por ejemplo, ocupaban 10 hectáreas, cultivaban 3, 4 hectáreas. Es el máximo que una mano de obra familiar consigue hacer. Varía un poco, pero bueno, es lo que conseguían hacer. Y iban desmontando un poco cada año y dejaban o pastos o libre para la soja.
Eso era el sistema. Y el propietario, bueno, tenía varios arrendatarios y poco a poco conseguía hacer esa transición de la mata atlántica hacia la soja, ¿no? Que es obviamente desde el punto de vista ambiental un desastre, pero eso se hizo muy rápidamente. Y entonces sí, eran poblaciones muy pobres. ¿Y qué hacían cuando se acababa el contrato? Iban más adelante, a hacer el mismo más adelante, y así avanzaba la frente, o entonces cambiaban de empleo, entonces iban a la ciudad y pasaban a otra actividad de comercio, dependía si conseguían acumular un poco de capital. Y muchos también volvían, iban a otro lugar. Bueno, hice entrevistas, por ejemplo, con alguien, con un brasileño del Río Grande do Sur, que tenía la churrascaría de La Paloma, que era un lugar social importante, sencillo, pero un lugar central en la época. Y este señor había nacido en el Río Grande do Sur, había estado en Paraguay, había volvido a Paraná, había cultivado cacao en el Rondoña, o sea, límite sur-oeste de Amazonia, y había vuelto a Paraguay con un poco de dinero, consiguió acumular un poco de dinero, por eso que empezó bueno, abrió esta churrascaría. Y volví al lugar ¿hace cuántos años? Unos 10 años a La Paloma. Todavía tenía una churrascaría en otro lugar de la ciudad y mucho más grande. Pero bueno, este fue una historia exitosa. El problema es que muchos se van y no sabemos. Solamente podemos entrevistar lo que están y muchos circulan o se van. Y toda esta población de la que acabas de hacernos un poco ese perfil social, nos has hablado también durante la exposición de conflictos y complementariedad de esa población una vez que se integra en la sociedad y en el sistema productivo paraguayo. Yo quería consultarte si en tus investigaciones o a través de otros documentos que hayas podido consultar, ¿hubo diferencias entre departamentos, entre Amambay, entre Canindeyú, Alto Paraná u otras regiones donde fuese más, digamos, más hacia esa complementariedad o más hacia ese conflicto? Y también preguntarte un poco si todas esas tierras en las cuales se fueron asentando y avanzando, como decías, la población brasileña, estaban muy pobladas previamente, despobladas, o qué nivel de ocupación y de actividad en general había. Bueno, no hice diferencias entre los diferentes departamentos, pero sí había. El lugar la vitrina se dice, el modelo, el arquetipo de la inmigración brasileña, del avance de la soja, del poder del dinero, del éxito del modelo agroexportador, era era Santa Rita, una ciudad del centro del Alto Paraná. Ahí sí, el modelo era el arquetipo de la frente pionera especializada en la agricultura de exportación de soja. Y había bastante dinero, mucho dinero. Y es interesante porque toda la agricultura de la que hablé, de subsistencia, era muy escondida al margen de esta área que iba creciendo. Y ahí había muy poca complementariedad, quizá en el servicio doméstico, por ejemplo, porque sí, los agricultores tenían casa en la ciudad, tenían vehículos ricos, entonces necesitaban de talleres, de piezas, de asistencia para muchas cosas, para agricultura, para la casa, para la construcción, y tenían un poder de compra que les permitía tener servicio doméstico. Entonces, sí, eso sí podían tener empleados domésticos, empleadas domésticas brasileñas. Pero en estos casos, casi diría que cuando el sistema era más característico, más así, de esa forma más estricta del modelo, había poca complementariedad y pocos conflictos, porque se imponía sin discusión. Entonces,
En el Canindeyú era bastante distinto, por eso que me interesó más. Había más contacto, más intercambios entre los paraguayos, entre los brasileños, y dentro de los brasileños había mucho más diversidad social, económica, y mucho más agenciamientos, se puede decir, configuraciones más complejas y más interesantes. Eso también implicaba que había más conflictos, era un poco más conflictivo. Tanto que después hicimos con un colega geógrafo, Fabricio Vázquez, paraguayo, hicimos después un trabajo en la parte occidental del Canindeyú, y ahora no recuerdo el nombre de la ciudad. Es la capital regional, el centro regional del Canindeyú occidental. Hicimos un trabajo en esta ciudad sobre justamente el segundo paso de esta inmigración, el segundo paso de esta colonización, porque si recuerdan bien, les presenté la ocupación del Canindeyú oriental, y ahora hablo del Canindeyú occidental. Y hicimos un estudio para ver cómo, si primero los inmigrantes brasileños o sus descendientes habían llegado a esta ciudad, porque había espacios para colonizar, ¿no?, entre comillas. Y bueno, y había un crecimiento urbano interesante. Y sí identificamos 3 poblaciones, ¿no? Paraguayos, obviamente, inmigrantes brasileños, pero poco, y muchos descendientes, segunda generación de inmigrantes brasileños que eran paraguayos. Y esta ciudad era muy interesante porque se actualizaban las relaciones sociales Brasil-Paraguay en una ciudad con esta mezcla de, bueno, descendientes de brasileños que son totalmente paraguayos, ¿no?, pero que todavía hablan portugués, que tienen una forma de cultura un poco distinta, que ofrecen servicios. O sea, había una variedad, una diversidad, unas especificidades urbanas muy típicas de una asociación demográfica que se configuró a lo largo de dos generaciones. Y creo que esta ciudad ilustraba muy bien este proceso interesante, que no se puede resumir solamente a la soja, aunque exista, y que, de mi punto de vista, es no solamente una fuente económica, pero es un problema ambiental serio, y económicamente también serio. Es una dependencia muy fuerte de Paraguay en el mercado internacional. Bueno, has mencionado a Fabricio Vázquez, que es colega de una de las organizaciones que realizan esta actividad, este ciclo del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas. Yo tenía, mira, has comentado también en una de tus respuestas, creo que ha sido, justamente que la cuestión del campo, la cuestión de la tierra, de la tenencia de tierra y el trabajo de la misma ha sido una cuestión central durante gran parte de la segunda mitad, bueno, probablemente durante todo el siglo XX, pero bueno, de alguna manera, a partir durante la segunda mitad del siglo XX, cuando el acceso a tierras ha ido estando cada vez más complicado en muchos países, fue una cuestión central de las agendas políticas. Y yo quería preguntarte si en esos años 90, en el que tu encuesta de alguna manera puede estar reflejando, llegó a haber involucramiento de esos grupos de migrantes brasileños en los reclamos, en las protestas y en los movimientos campesinos paraguayos dirigidos obviamente hacia el centro de poder paraguayo, que es Asunción. ¿Hubo alguna suerte de colaboración entre campesinos migrantes brasileños y los campesinos paraguayos, o no llegó a haber ese contacto y los brasileños tenían su propia dinámica al margen? Es un tema que no manejo, que no conozco. Los movimientos sociales en el campo paraguayo, sé que hubo una dinámica muy fuerte, una conflictualidad muy importante. Después, ya había empezado, pero fue muy importante después, pero no conozco. Y no sé cómo se involucraron o no los brasileños en el tema. Lo que sí observé en la época es que había
asentamientos de los sin tierra, sin tierras, brasileños que venían, que iban a reclutar al lado brasileño y que instalaban colonias en Paraguay. Vi un caso, no sé en qué medida era una práctica así muy común o si se repitió o no, pero solamente para decir nuevamente que realmente Brasil dejaba incluso sus movimientos sociales actuar, organizarse al otro lado de la frontera sin decir nada, sin hacer nada. Pero sobre los movimientos sociales más actuales no sé, no tengo información. Y solamente para disculparme, el nombre de la ciudad que estudiamos con Fabricio, que es un lugar muy interesante para mí, y lo fue y creo que lo sigue siendo, es Curuguaty. Gracias, Silván. Bueno, por ir cerrando, tenía alguna pregunta más, pero en realidad las has ido respondiendo a lo largo de tus respuestas anteriores y creo que ha quedado bastante claro la cuestión. Por ir cerrando, quería hacerte alguna pregunta más. Primero, una un poco general, que tiene que ver con la inserción de Paraguay en los escenarios globales, en los procesos y fenómenos productivos y sociales a nivel global. Y es un poco a la luz de este, utilizando como excusa esta migración brasileña al Paraguay y todo el proceso de desmonte de tierras del que nos ha progresivo y luego cuando entra la mecanización. ¿Cómo describirías o cómo valorarías la posición de Paraguay en ese escenario de diversificación productiva a nivel global y cómo se ve afectado el país y cómo le afectan otros fenómenos paralelos como esta migración, precisamente por su posición dentro del sistema capitalista global? Bueno, es una apreciación personal, pero la orientación económica del Paraguay me parece que tiene algunos problemas, dificultades. Es su especialización en unos rubros agrícolas y de ganadería, una dependencia muy fuerte a los mercados internacionales. Obviamente es difícil decir que Paraguay está usando sus tierras, sobreusando sus tierras. Es obvio que bueno, hay una necesidad de crecimiento económico y que la producción agrícola es una forma para Paraguay de, bueno, acceder a cierta forma de desarrollo. Entonces eso no sé, difícilmente se puede discutir. La cuestión es ¿qué durabilidad tiene este modelo? Es más por ahí que va mi interrogación, porque lo que hacen, por ejemplo, en el Chaco, son ecosistemas muy frágiles, muy diversificados, muy ricos, y que necesitan más cuidado, porque creo que algunos de los recursos del futuro, pensando en transiciones ecológicas, creo que ecosistemas como el Chaco son muy prometedores, y el modelo que se impone actualmente acaba con este capital, vamos a hablar de forma más cruda. Entonces creo que realmente esos ecosistemas, esta naturaleza, los suelos, los recursos hídricos, la vegetación, no son pensados como lo deberían, y su valor es menosprezado por una dinámica de capitalística muy orientada hacia la exportación de la soja, medios, formas de agricultura que realmente destruyen los ecosistemas. Escuché algunas cosas y no, lo verifiqué en Brasil, en varios lugares. La dinámica de la soja es realmente triste, y casi irreparable para suelos principalmente, recursos hídricos. Bueno, por ir terminando entonces ya, Silván, si nos puedes decir dónde se pueden consultar tus trabajos, si esa encuesta, que seguramente hoy o en el futuro va a ser también
un tema muy interesante para gente que esté trabajando la cuestión, si eso se puede consultar o si no, dónde podemos encontrar los materiales que tú elaboraste durante esa etapa de investigación sobre el Paraguay. Y luego también preguntarte si podrías darnos alguna institución, algún organismo en Francia que se dedique a investigar este tipo de cuestiones, por si algún estudiante de Paraguay tanto quiera analizar la realidad de su país o de otros países, bueno, pues quisiera tomar contacto con alguna institución francesa en la cual pueda precisamente acercarse a investigadores en estas cuestiones y también a materiales, que seguramente hay una buena producción en esa línea. Bueno, como dije, la traducción al español del libro sacado de mi tesis, Geografía de la Inmigración Brasileña en Paraguay, es disponible en Internet. Basta digitar el título y se baja el PDF sin dificultad. Fue un libro que fue publicado por el UNFPA, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Población, y bueno, fue un trabajo excelente de traducción, de diseño. No hablo del trabajo inicial, ¿no? Hablo del trabajo de edición. Y se publicó en Internet y no se vendió. Es una obra, es un trabajo que es, bueno, open source ya en la época, en el 2007. Entonces, ahí van a encontrar los datos. El trabajo también puede interesar a los estudiantes paraguayos. El trabajo que hice sobre confección, talleres de confección en São Paulo. La mayoría de los entrevistados son paraguayos. Tenemos esa imagen de la confección en Brasil como de un trabajo de bolivianos, y justamente uno de los temas del libro es decir que hay muchos paraguayos. No es una actividad identitaria, es una actividad de mano de obra de inmigrantes. Entonces hay muchos paraguayos y este libro también es disponible en Internet y de aquí a poco se va a publicar en portugués también. Está en francés solamente. Sobre los temas de colonización, bueno, hay muchos trabajos ya paraguayos. Yo obviamente voy a citar nuevamente los trabajos de Fabricio Vázquez sobre el Chaco, sobre el poblamiento del Chaco y la ocupación del Chaco. Sobre el tema de las pequeñas ciudades, el trabajo, la tesis de doctorado de Kevin Goetz, que también es muy interesante e importante. Es disponible en PDF también, sobre el tema de la urbanización de las pequeñas ciudades en la parte oriental del Paraguay. Y bueno, sobre trabajos de geografía, sobre bueno, esos temas de cambios migratorios, demográficos y territoriales, bueno, yo puedo hablar de lo que veo en Francia. Tenemos una tradición de esos estudios. Pienso, por ejemplo, en el centro que se llama el IHAL en París. Es l'Institut de Hautes Études sur l'Amérique latine. Hay una producción en español y en francés también. Y bueno, en mi instituto también hay bastantes trabajos de este tipo, como el que hice, que es el Institut de Recherche pour le Développement, ird.fr, en Internet. Bueno, muchas gracias, Silván. Sí, has mencionado también a Kevin Goetz, otro colega también del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas, precisamente. Bueno, pues Silván, ahí acaban mis preguntas. Yo creo que ha sido una ponencia excepcional por tu parte y las respuestas y el detallado, ¿no? En muchos casos, cuando tu investigación, como tú bien has dicho, era en gran medida no tenía detrás unas estadísticas que hubiesen podido realizarse de manera administrativa, con muchos más recursos, y la verdad que las respuestas han sido muy valiosas, yo creo, para quien esté intentando entender cómo fue esa migración brasileña a Paraguay, al este del Paraguay, ¿no? En los años 70, 80, y cómo se reflejaba en tu encuesta de finales de los años 90 y en ese censo del año 2002 que también has mencionado en alguna ocasión.
Bueno, muchísimas gracias, Silván. Ha sido un placer. Les recuerdo a los espectadores y espectadoras que en la próxima sesión, la 8ª de este ciclo de migraciones al Paraguay, nos acompaña Guido Rodríguez Alcalá precisamente sobre la migración francesa. En esta ocasión, eso sí, yéndonos mucho tiempo atrás, la migración francesa en lo que fue la colonización, la colonia Nueva Burdeos en 1855, 54-55, 1855, mucho tiempo atrás de lo que hemos estado, de la cronología que hemos abordado hoy con Sylvain Suso, al que agradecemos mucho su participación en este ciclo. Les recuerdo a todos y a todas las espectadoras que este es un ciclo organizado por el Centro Cultural de España, Juan de Salazar, por el Comité Paraguayo de Ciencias Históricas y por la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.